Saludos y bendiciones nuevamente para todos y todas. Continuamos con la clase número 8 de lo que es dones del Espíritu Santo. Seguimos desarrollando este tema, el cual es muy hermoso y tiene mucho material para corregir muchas deficiencias que tenemos hoy en día en la gran mayoría de nuestras congregaciones a nivel mundial. Por lo tanto, comparta este material con otros y otras. Todos los que este material les llega están en la responsabilidad de compartirlo con todos los que ustedes se propongan. Ya tenemos en la cuenta YouTube 58 seguidores. Si no lo sabían, yo no sé si ya ustedes los que están aquí todos son seguidores. El que no sea seguidor está en pecado, yo va a tener que ponerse la pila. Ajá, por lo mínimo suscríbase y esté ahí y haga algo algún día. Algún día llega y va a estar en la casa donde haya wifi por ahí. Continuamos el tema. La sabiduría. El término hebreo kama, con K de kilo y H, creo que se pronuncia kama porque si fuera C sería chama, pero es K de kilo, H-A-M-A, kama, que indica destreza, técnica. Eso está en Éxodos 31, 3, 6 y Ezequiel 28, 8. 27, 8, perdón. Aptitud en arte o sagacidad en los negocios. Job 12, 2 y 12. Es decir, hay gente que, wow, pintan una piedra, salen y la venden. Y hay unos que les dan un lingote de oro, salen por ahí y lo que hacen es que lo roban, no pueden ni venderlo. Hay gente que para los negocios son terribles. Cada quien tiene un quehacer. Ahora, el término habilidad en asuntos seculares, Ezequiel 27, 8 y 9. Discernimiento para aconsejar, prudencia para gobernar, Primera de Reyes 3, 28 y 4, 29 y 34. En el griego el término es sofía, que está relacionado con la prudencia en la práctica de la vida, Levíticos 2, 4 y 52 y Santiago 1, 5. En general, la sabiduría está relacionada con tener total cordura en la vida diaria, concerniente en aplicar bien lo que uno sabe para lograr un buen vivir. Es decir, el conocimiento es una cosa, pero la sabiduría es otra. Sabiduría no es conocimiento. Sabiduría es la capacidad que se tiene para transmitir el conocimiento que se tiene. Para adquirir el conocimiento, bueno, hay que dedicarle tiempo, hay que invertir tiempo, dinero y todo lo que haya que invertir para lograr ese conocimiento que se requiere. Sabiduría es el arte de saber transmitir el conocimiento, sean hechos o en dichos. En el caso de los dones debemos tener mucha sabiduría que tiene relación con la prudencia para transmitir el mensaje a través del don y no causar desacierto y perder el objetivo de los dones. Al darle mal uso a un don, correremos el riesgo de perder el objetivo de Dios por su Espíritu Santo a través de los dones. Hasta tanto aprendamos a trabajar y operar en ellos con sabiduría, no seremos efectivos en la manifestación de los dones. Es decir, Dios te da una palabra a ti se despierta en ti uno de los dones para corregir algo en alguien que es lo correcto. Decíselo a todo mundo delante. ¿Qué es lo correcto? Llámelo a sola. Llámelo a sola. De repente lo llama entre el grupo, todos están orando, todos están
cantando, bueno, usted lo llama sola y aquí con el micrófono de ladito, no vaya a cometer el error que cometió uno, que agarró el micrófono, lo bajó y se lo puso atrás y hizo y se escuchó por el micrófono ya. ¿Quién está pendiente de eso? Al igual que cuando estamos hablando por micrófono, es decir, agarrar encima el micrófono, se le vino un estornudo y no movió el micrófono de aquí de la boca. Entonces, esos son detalles que usted tiene que tener prudencia, tiene que tener sabiduría, no cometer esos errores. Entonces, Dios le dio una palabra, Dios le dio un quehacer, un corregir, hágalo a solas. Es decir, disfrute usted el que Dios lo está usando como instrumento, pero lleve el uso ¿a quién? Al individuo para quien Dios lo está usando. Amén. No necesita todo el mundo enterarse del caso. Ahora, los dones pueden ser imitados. Este es un detalle que usted debe estar muy pendiente. Que los dones del Espíritu pueden ser imitados. Muy importante esto. Por eso, alguien en el cual se muevan los dones no me está diciendo a mí que es un hombre muy espiritual. Porque de repente ni siquiera es un don lo que se está moviendo en él. Es la imitación de un don. Entonces, ahí usted y yo debemos estar muy pendientes. La mayoría de las iglesias o de los que asisten a cultos y se congregan en iglesias del índole carismático o pentecostal son los que más se mueven en esta parte de los dones. Tenemos uno de los graves errores, es que la mayoría de las iglesias que están en el ámbito pentecostal no se esmeran ni se esfuerzan por estudiar las escrituras. Entonces ellos se quedaron en la cola, en lo último. Yo les dije que lo primero que Dios usa para corregirnos a nosotros es la palabra escrita. Lo segundo que Dios va a usar para corregirnos a nosotros, ¿qué es? Que como que se me olvidó. Los dones ministeriales, 5 dones ministeriales. Lo último que Dios va a usar, señoras y señores, lo último que Dios va a usar son los dones espirituales, el tema que le estoy hablando. Entonces tenemos un problema en las iglesias pentecostales porque el diablo les sembró una mentira y entonces alguien les dijo, el diablo inspiró a alguien y dijo, la mucha letra mata. Eso lo soltó alguien, usado por el mismo diablo. ¿Sí? Y eso lo tiró ¿dónde? En la cabeza de los flojos, que me están viendo y me están oyendo. Y entonces los flojos se agarran de eso para no estudiar, para no escudriñar. Entonces Dios, que los quiere corregir a través de las escrituras, no puede. ¿Por qué razón? Porque el diablo sembró una sucia idea. ¿Cuál es la idea? La mucha letra mata. ¿A ver qué se fue? Amén. Y ellos se creen que son muy espirituales porque no estudian. Y se creen que nosotros los que estudiamos somos unos afanados y somos unos quedados y que ellos sí están chéveres, pues calidad. La mucha letra mata la ignorancia. Ajá, bueno, eso es cierto. La mucha letra mata la ignorancia y otras cosas también matan. La estupidez y los errores. Ahora, otros no quieren tener pastor. Ellos dicen, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ellos están como en la iglesia de los Corintios. En una ocasión se dieron 4 grupos, si mal no recuerdo. Uno decía, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Cefa, y otros decían, yo soy de Apolo. Pablo fue el que fundó, luego creo que quedó en la congregación Pedro un tiempo, y luego quedó Apolo, o no sé si fue primero Apolo y después, en la historia no estoy muy claro ahí, pero sé que los 3 tuvieron. Pablo fue el primero, 18 meses, luego quedó uno de los otros. Entonces, un día, en una ocasión, sale a relucir 4 grupos de creyentes en la iglesia de los Corintios. Los últimos decían que ellos eran de Cristo, porque ese fue el periodo en el que la iglesia a los Corintios no tenía un pastor definido, había algo así como una junta pastoral, seguían sirviéndole al Señor, pero no había un ministro definido. Perdón. Entonces creyó una cantidad de personas, y esa cantidad de personas que creyeron, ellos no decían que eran ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolo, sino que ellos eran de Cristo. Y alguien hizo una pregunta, señoras y señores, ¿cuál de estos 4 grupos estaba más mal? Y yo me sorprendí cuando alguien dio la respuesta, porque él dijo, ¿ustedes creen? ¿Cuál de los grupos creen ustedes que estaba más mal? Bueno, yo verdad que me sorprende esto.
él rápidamente dice, bueno, los que estaban más mal eran los que decían que eran de Cristo. Ah, no pareciera, no tiene sentido. Pregunto yo, ¿qué predicaba Pablo? Lo que Cristo por el Espíritu le enseñó. Ajá. Y Pablo en una ocasión dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. No hay problema. ¿Qué predicaba Pedro? Lo que Cristo le enseñó y lo que aprendió de Pablo. ¿Qué enseñaba Apolo? Lo que aprendió de Pablo. Y entonces, ¿quiénes eran los que estaban más mal? Los que decían yo soy de Cristo. ¿Por qué los que decían yo soy de Cristo estaban más mal? Porque esos son los que no querían estar sujetos a ningún pastor. Esos son los que querían andar de rialengo, como se dice aquí en el estado Lara. No sé si por allá en su país, en su estado, eso tiene sentido, pero aquí rialengo es alguien que no quiere estar ordenado, que no quiere estar, como se dice, en sujeción, que no quiere estar siendo orientado por nadie. Entonces, ese grupo de personas, los que decían nosotros somos de Cristo, haciendo un montón de gente ahorita que ellos no quieren, ¿cómo le digo? Estudiar las escrituras porque la mucha letra mata. E incluso muchos de ellos están diciendo que estudiar teología, que la teología es del diablo, que eso no es necesario. Ya va, escúchame tú que tienes esa mala idea por allá. El término teo del griego significa en el español o el castellano Dios. Logía es ciencia. Entonces el término teología es la ciencia que estudia lo que de Dios se puede estudiar. Porque sé que muchos pensaron y dijeron, hermano, pero es que a Dios nadie lo puede estudiar. Sí, eso es cierto. Pero de los 66 libros que quedaron escritos y los 7 otros que hay que usan la otra Biblia, se puede estudiar. Porque Dios inspiró a más de 40 hombres en más de 1800 años y escribieron todo lo que tenemos como Biblia. Entonces ahí tenemos mucho que estudiar. Y estudiar ese libro, eso se llama ciencias teológicas, si no lo sabía. Y entonces estudiar las ciencias teológicas nos sacan de la ignorancia y nos sacan de que nosotros tenga Dios que acudir al tercer y último elemento que tiene para perfeccionar a los santos. Porque reitero, Dios dejó un solo agente para perfeccionar a la iglesia, a los santos. Pero ese agente, único agente que se llama Espíritu Santo, tiene 3 elementos. El primero es la palabra escrita. Lo que muchos de ustedes dicen, la mucha letra mata. No sé. La palabra escrita fue dejada para perfeccionar a los santos. En segundo lugar, Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, levantó a 5 dones ministeriales que están vigentes. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vigentes. Que tú no los aceptes, ese es tu problema. Un día le vas a dar cuenta a Dios. Y también, como última instancia, dejó los dones espirituales, que son de los que estamos hablando. Última instancia. Es más, yo era de los que creía que el que se manifestaba y en el que se movían los dones era un hombre tan espiritual, que Dios le hablaba en voz audible, que Dios tenía que estarle corrigiendo cada rato y diciendo cosas. Hasta que un día mi maestro dijo una gran verdad que me voló los tapones. ¿Sabe qué entendí yo? Él me dijo, los hombres que no atienden a Dios en la palabra y que no lo atienden en los dones ministeriales, Dios tiene como última instancia, escúcheme, como última instancia, dormirlo en los sentidos físicos. Y con los sentidos físicos cerrados, tapados, entonces ahí es donde les va a hablar, porque los tipos son tan quedados, que con los ojos abiertos Dios no les puede hablar, tiene que dormirlo. Eso me quitó a mí del pedestal donde yo tenía a estos hombres y mujeres que cada rato vienen o viven diciendo y hablando que Dios les habló, que Dios les dijo, y viven los dones manifestándose para poderlos corregir. No es que Dios los ama menos, no, Dios los ama a todos iguales, sino que este tipo de personas son tan quedados que no le paran la palabra escrita, no le paran a los dones ministeriales, tiene Dios que acudir a los dones espirituales. Y como última instancia, las circunstancias, lo que tú y yo llamamos la vara de hierro. Última instancia, esa no es de Dios, pero Dios se vale de ella, por culpa de nosotros, por nuestra terquedad, por nuestro atraso. Entonces, cuando tú y yo somos inteligentes y somos estudiosos, diligentes en la palabra, ni siquiera necesita Dios usar los dones ministeriales para corregirnos, porque nos corregimos ¿con qué, hermano? Con la lectura de la palabra. Entonces, ¿quiénes son más avispados? ¿Los que se dejan corregir con la lectura o los que tiene Dios que usar los dones espirituales para poderlos corregir? El que cayó, otorgo yo. Ajá.
Los dones pueden ser imitados, no son infalibles. Vamos allá. De paso, son temporales. Al igual que los dones ministeriales. Los dones ministeriales, aunque cuando uno recibe un don ministerial es hasta que uno se muere, pues con la muerte de uno se acaba el don. ¿O no? Entonces no son eternos. Pues sí. Ahora, los dones pueden ser imitados. Párele a esto. La imitación de los dones se conoce como pseudas manifestaciones que se dan en las iglesias. Dichas manifestaciones aparentan ser de Dios. Estas pseudas manifestaciones pueden ser producto de un espíritu de error de la carne o las emociones. Espíritu de error. En cuanto al espíritu de error, tenemos un ejemplo claro en Éxodos 7, 8 y 12, cuando los hechiceros expusieron ante Moisés y los presentes las mismas manifestaciones producidas por Moisés mediante el don de fe y milagro. Los dos acontecimientos parecían ser de la misma categoría o procedencia, pero según el relato bíblico venían de fuentes diferentes. Era falso comparado a lo de Dios, pero muy parecido. El detalle está que la vara que tiró Moisés se convirtió en serpiente. La que tiraron los hechiceros se convirtió en serpiente. Ah, pero la vara de Moisés se engulló, se tragó a la serpiente de los hechiceros. Esa es la diferencia. Ustedes no han leído eso, ¿no? Ok, si lo han leído, y los que me están viendo y oyendo también. Ahora, debemos estar muy atentos con las manifestaciones que se dan en nuestras congregaciones. Juan, el apóstol, nos recomienda probar, oído, los espíritus. Juan 14, 1 y 3. Juan 4, 1 al 3. Jesús mismo advirtió que conforme se acercaran los tiempos del fin, surgirán falsos profetas, falsos maestros, mostrando grandes señales y prodigios, advirtiendo que existen la posibilidad de pseudas manifestaciones producto de un espíritu de error en nuestras congregaciones. Debemos aclarar que dichas manifestaciones se pueden dar de una forma directa e indirecta, sea por posesión de demonios o bien sea que la persona está siendo influenciada a través de pensamientos por un espíritu de error y dicha persona no se percate del asunto y le dé fluidez a esta manifestación, siendo engañado, creyendo que es Dios quien está inspirando el don. Por esta causa, nunca debemos aceptar en lo absoluto todas las manifestaciones que se dan en nuestras congregaciones, aunque el carácter de esta pueda ajustarse a la voluntad de Dios. Escúcheme esto. Hace varios añitos, tenía yo, creo que 19 años, por ahí 20 años, hace unos días atrás, estaba visitando en un culto por allá, vino una ministro del Señor, creo que le decían profeta. Ella venía de Valencia, estamos hablando de Boconó, Trujillo, Monte Adentro, un pueblito llamado Tostós. De repente usted es primera vez que lo oye, ese pueblo de repente ya aparece en el mapa. Había un culto, un chico de Barinas que tenía 27 años y hacía unos días que había llegado a Boconó a buscar a su madre, que no la conocía. Porque cuando pequeño
el papá creo que la maltrataba mucho y ella se vino para su pueblo y el viejo le quitó los hijos. Cuando los muchachos crecieron, que tenían uso de razón, ellos preguntaban, mamá, ¿y mi papá? Y el viejo le decía, se la comió un caimán en el caño. Esa era la respuesta del viejo. Se la comió un caimán en el caño. Cuando él crece, recibe a Cristo, después de haber pasado por un mundo de drogas y alcohol y muchos problemas, recibe a Cristo y nació el ágape en su corazón. Y el interés de ir a buscar a su madre, porque quería conocer a su madre. Ya un hombre de 27 años nunca había contemplado a su madre, de saber que será su madre. Bueno, el muchacho estuvo en el culto, la mujer estaba ministrando, predicando, creo que a mí no me presentaron como pastor, ya yo estaba pastoreando, la mujer le ministró y comenzó a orar por el muchacho y a decirle que él tenía mucho dolor en el corazón porque él tenía resentimiento por su madre y un poco de cosas, y eso era súper ciertísimo. Y ese hombre lloraba como un muchachito tirado en el piso de rodillas. Y la mujer ministrando. Yo estoy atrás del muchacho, entonces ella llegó a orar por mí con el mismo cuento con el que oró por el otro. Chaval, jamás en mi vida yo llegué a ver a mi mamá y a mi papá peleando. Nunca discutí, es decir, delante de mí no discutían, delante de mí nunca le pegó, lo haría escondido para allá, no embuste. En ese aspecto, en ese aspecto nunca llegó a ver eso. Es decir, nunca, pero nunca de los nunca hubo un trauma en mí, hubo un resentimiento sobre papá y mamá por pleitos de ellos, no, para nada. El detalle es que ella le ministró a y con parece que la pegó. Pero cuando viene conmigo con la misma receta, mi padecimiento era otro, no era el mismo. Entonces el problema está que hay gente que no está manifestando el don, que están adivinando y lo que quieren es pantallar. Entendí yo y de esa manera la juzgué. Es decir, juzgué su acción porque yo escuché cuando le decía al otro, yo sabía lo que por donde el otro estaba pasando. Pero cuando llegó a mi compañero, se le cayeron los clavos. No tenía nada que ver. Entonces, ¿había una manifestación de don ahí? No, los dones son precisos, no fallan, llegan, son exactos. Mis líos eran otros, no tenían nada que ver en lo familiar. Ahora, son detalles que cuando usted, por alguna circunstancia, sea usado por el don, déjese usar por el don. Pero no se ponga a inventar. No crea que los mismos líos que tiene el Ímenes son los mismos que tiene Jimmy, porque los dos son policías y se visten de azul los dos, ¿no? No tiene nada que ver. El uniforme de los dos es azul, pero los dos son morenos, pero de diferentes madres, de diferentes padres también. Entonces, las batallas que está librando Jimmy no son las mismas del Ímenes y las que está librando el Ímenes no son las mismas de mi hermana Ariane. Cada quien está librando batallas diferentes y si Dios necesita en última instancia usar el don para corregir a Ariane, no le va a hablar de latonería y pintura porque el de latonería y pintura aquí es Josie. Ahí tenemos que estar claros, compañeros. El de latonería y pintura es Josie, aquí no hay otro. Entonces son detalles, escúcheme, son detalles que usted tiene que estar pendiente. Por esta causa, nunca debemos aceptar en lo absoluto todas las manifestaciones o las supuestas manifestaciones que se dan en nuestras congregaciones, aunque el carácter de estas puedan ajustarse a lo que usted cree y conoce de las cosas de Dios. En Hechos 16, 16 y 18 se nos da un ejemplo claro de lo que venimos tratando. Se trata de una pitonisa que daba voces reconociendo en una forma acertada el ministerio de Pablo y el cual era su misión. A pesar de que todo lo que decía era verdad, escúcheme esto, Pablo echó fuera al demonio, claro, después de 3 días. Pablo se caló esa mandarina 3 días. Una mujer pitonisa, una profetisa diabólica, 3 días. Alabándolo, exaltándolo, elogiándolo y diciéndole que él era un hombre de Dios y cuántas cosas más. Y Pablo, miren, calló la boca. Hizo su trabajo. Al cabo de los 3 días, cuando echó fuera al demonio,
¿qué pasó? Se le armó el lío. Es decir, si Pablo echa el demonio, inmediatamente la mujer comienza a decir, inmediatamente echa fuera el demonio, se le arma el lío inmediatamente y no hubiese podido salvar ¿a quién? A Lidia. ¿Se recuerda el caso de Lidia, no? La que tejía la... Ok, entonces no hubiese podido llevar el mensaje por 3 días, por lo tanto, no se apure, echa fuera un demonio, señoras y señores. Hay alguien endemoniado, no vaya a ofrecerse. No vaya a ofrecerse, espere que lo vengan a buscar. No se haga el rogado, pero dése su puesto. ¿Están aquí o se fueron? Amén. Jesús en ninguna ocasión andaba con una pancarta por las calles de Jerusalén diciendo, se echan demonios fuera a domicilio. Eso no lo hizo Jesús. Cuando Jesús salía a predicar, a llevar el mensaje. Enfermo que salía a él y venía a él, lo sanaba. Endemoniado que salía y trataba de estorbar el mensaje que Jesús estaba llevando, lo echaba fuera. Ese es el trabajo. Es decir, el trabajo de nosotros es llevar el mensaje. Más nada. Todo lo que salga de ahí para adelante, vamos a echarle piernas. Pero habrán casos, yo no sé si de repente usted le vaya a tocar un caso como ese caso de Pablo. Cuando tuvo que calarse la mandarina de esta mujer 3 días. Y la tipa elogiándolo, y la tipa diciéndole, Pablo en lo suyo, Pablo en lo suyo, Pablo en lo suyo, hasta que el Espíritu le indicó que era el momento de echar fuera el demonio, y lo echó fuera y punto, y ya se acabó el demonio en la mujer, pero se le armó el lío a Pablo. Pero bueno, eso tenía que tocar. El que nace para martillo, dijo por ahí uno, del cielo y que le caen los clavos. Ahora, Pablo tenía que hacerlo. El objetivo de este era confundir el demonio para engañar. El espíritu de error buscaba hacer creer a la gente que existía una asociación, escuche esto, entre Pablo y las señales que él hacía, el demonio, a través de la persona, con las actividades que se daban en ella. Por esta causa debemos ser precavidos y probar todo tipo de manifestación y esperar el momento de actuar. Emociones. Una pseudo manifestación puede ser o puede surgir de los buenos deseos que impulsan a las personas a manifestar algo a favor, algo favorable, por el afecto que se tiene por un ente. Es el acto de congraciarse con alguien o viceversa. Puede ser producto de un resentimiento que se tenga en contra de alguien o producto de un buen sentimiento. Sin embargo, cuando usted tenga un sentimiento sobre alguien, haga lo que hizo Juan. ¿Qué hizo Juan con su amigo Gallo? Yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma. ¿Metió Juan ahí al Espíritu Santo? No. ¿Pecó Juan con eso? No. Fue sincero. ¿Qué dijo? Yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma. No dijo, profetizo sobre ti. No dijo, así dice el Espíritu, sin el Espíritu está diciendo nada. ¿Sí? Fue sincero. Predicador amigo dijo en una ocasión, yo no sé por qué la gente en vez de estar diciendo que el Espíritu dice, ¿por qué no son claros, por qué no son más sencillos? Y dicen, el Espíritu mío dice así. Y sueltan la palabra. Y no se meten en lío con nadie porque están diciendo ellos. El problema es que toman el nombre de Dios en vano. Ahora, puede ser producto de una inquietud que nace por el ambiente que nos rodea. También se da como resultado de una sed de activismo, del querer ser visto por los que nos rodean. Esto más que todo se da en el tipo de personas que es extrovertido, la cual le gusta el espectáculo. Es decir, termino de predicar y entonces digo, el Espíritu me dice que aquí hay 3 mujeres que tienen problemas en los ovarios. Y de repente pasan 10. Ya va. El Espíritu dijo, ¿cuántas?
3 debieran de pasar, no debieran de pasar. Debieran de pasar 3 y punto. Pero pasaron 10. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué espíritu estará hablando? Mi otra pregunta es, y aquí es donde yo les digo a ustedes, los predicadores de aquí, si usted un día está predicando y usted recibe una palabra que usted cree que es del Espíritu, y el Espíritu le dice, y mi consejo para los que me están viendo y oyendo por las redes, usted está predicando y de repente usted recibe una palabra supuestamente del Espíritu, y el Espíritu le dice, aquí hay un hombre que tiene soplo en el corazón. Ya va, pregunto, ¿usted está seguro que se lo dijo el Espíritu? Sí, amén, pastor, me lo dijo el Espíritu. Está bien, pero pregúntele al Espíritu de qué color está vestido ese hombre, de qué color tiene el cabello, cómo se llama, y que le dé el número de cédula, porque si el Espíritu sabe que tiene soplo en el corazón, también sabe el número de cédula y también sabe de qué color anda vestido. Y usted se evita problemas. Entonces, si usted llama a la persona por su nombre y por su número de cédula, listo. ¿Qué más queda? ¿Ves? Ahora, cuando el Espíritu, escúcheme, cuando es el Espíritu, te dice que ahí hay una persona que tiene tal cosa, es porque el Espíritu lo va a sanar. Si es que es el Espíritu. Entonces, ¿por qué usted no ahonda en confianza con el Espíritu que usted dice que le dio la confianza de decirle que ahí hay un hombre o que hay una mujer con X problema? Porque usted no le dice al Espíritu que le diga quién es, a dónde está, y nos ahorramos tiempo y espacio y adivinación, y señala de una vez. Yo veo que usted que está allá, hermano, usted que le falta el pelo en la cabeza, el calvo que está allá, venga acá. Si él no le gusta que le digan calvo, se mete en un lío. Entonces le dice usted, ven acá que quiero hablar con usted. Y usted habla con él. Si era el Espíritu, eso tiene que salir como era. Porque si no era el Espíritu, entonces eran sus emociones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si usted cree que, si usted es un hombre de fe, tiene que actuar en fe. Y si no era, compañero, no era el Espíritu. Así que no le vaya a echar la culpa al Espíritu y vaya a decir como el otro que dijo, Espíritu Santo, te equivocaste, Espíritu, te equivocaste. No, el que te equivocaste fuiste tú. El Espíritu Santo no se equivoca. Ok. También puede ser el resultado de un estímulo, de un instinto de espiritualidad. Este es el acto de querer mostrar el nivel de espiritualidad a través de una manifestación, y esto viene como producto de la falta de personalidad, por no tener una identidad. Igual puede venir como producto de previas informaciones. Sí, tenemos este problema con algunos pseudo profetas y pseudos ministros que andan por ahí y llegan a un sitio y mandan secuaces a buscar información. Y entonces alguien va e investiga, interroga a Ariane y le pregunta todos los líos que tiene Ariane por allá, y los líos y los brollos y las deudas que tiene, y después viene y me echa el cuento a mí. Entonces yo vengo aquí, predico y después digo, aquí hay una mujer que tiene esto y esto, pero es porque me echaron el cuento, no es el Espíritu Santo, es el espíritu de chisme y de investigación que mandaste de Garampao. Eso ha pasado en muchos sitios y está pasando yo. Ahora, estos delincuentes, uno, el que mandó a investigar, y el segundo delincuente, el que fue, investigó y trajo el chisme, tienen que darle cuenta a Dios. Ahí no está labrando ni haciendo nada el Espíritu. Ahí lo que está es un par de bandidos, de delincuentes que quieren figurar. Y muchos de ellos se prestan para sacarle la plata a los demás. Ahora, cuando el Espíritu habla y trata, es para beneficiar al otro, no a ti. Entonces, cuando tú haces estas cuestiones para que crean que tú eres y para sacarle la plata a los demás o para levantarte tú un prestigio, no lo estás haciendo para beneficiar a otros, lo estás haciendo para beneficiarte tú, delincuente que me estás escuchando. ¿Qué se obtiene en caso determinado? Debemos cuidarnos de no caer en este terreno. Los dones no son producto del conocimiento humano, para nada. Es algo que viene por inspiración, lo que trae como resultado una revelación y conlleva a una iluminación. Y todo esto
lo produce el Espíritu Santo para beneficiar a otros, no para beneficiarte a ti o a mí, el que estoy exponiendo, no, es para beneficiar a otros. No se olvide, no nos olvidemos que nosotros como predicadores, como ponentes, somos siervos, servidores a favor de otros y de otras. Nunca debemos adaptar las manifestaciones de los dones espirituales desde el punto de vista emocional. La manifestación de un don no depende, de los efectos de resentimiento, de ningún instinto personal, de previas informaciones, lo que le decía ahorita, ni del ambiente que nos rodea. La manifestación de los dones viene con la finalidad de cubrir una necesidad, o en este caso una demanda específica, pero dirigida por el Espíritu Santo a favor de otro, en beneficio de otro, no en beneficio personal. Tenemos el ejemplo del caso de los hombres de Dios, de Dios. Operaron bajo un don espiritual, conducidos por el Espíritu, pero que emocionalmente no estaban en condiciones ni en el ambiente, o el ambiente no era favorable. Génesis 40 nos muestra un ejemplo, y es el caso de José, el amado, como éste operó, en los dones de revelación, palabra, de sabiduría, cuando emocionalmente no estaba en condiciones, ni el ambiente era favorable para manifestar un don. Sin embargo, con todas las desavenencias, el don fluyó, porque no depende de las emociones, de los efectos, de los instintos personales, de previas informaciones, ni del ambiente en una manifestación que dependa del favor del Espíritu. Ahora, ¿cuál fue el caso de José? José recibe un sueño, Dios le muestra, fluye el don a favor de José, José tiene toda la información, pero la gente a la cual él fue a darle la información, que Dios no lo mandó, José sencillamente fue y habló. Es decir, el ambiente no era favorable, ni había la espiritualidad suficiente para que esa gente recibiera esa palabra. ¿Qué fue lo que dijeron los hermanos? Esto quiere decir que tú vas a gobernar, reinar sobre nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que inclinarnos a ti. Lo dijeron los hermanos y también dijo el papá. ¿Fluyó el don? Sí. ¿Fue verdad lo que Dios le dijo a José? Sí. Pero el ambiente, ¿cómo estaba? Y la posición en la que estaba José no era tampoco. Entonces, ¿qué pasó? La gente se vino en contra de José por causa de el don. El caso está, fluyó el Espíritu, hubo la manifestación, lo que dijo era de Dios, sí, pero no era el momento de decirlo. Sin embargo, pasó todo lo que pasó y al final, la vida de José, ¿acaso no se dio lo que él dijo? Claro que sí. Lo que pasa es que cuando él lo dijo, no era el momento oportuno, adecuado para decirlo. Entonces ahí usted y yo tenemos que tener prudencia. ¿Le dijo algo Dios? Analice, piense primero y pregunte, Señor, ¿lo debo decir? ¿Es el momento de expresarlo? Es decir, hay un lugar, hay un ambiente y hay un quién es con quién decir las cosas. Hay cosas que Dios te va a decir en lo privado, en lo personal para ti. Entonces, hay mucha gente que Dios les dice algo en lo personal para ellos y corren a decírselo a todo el mundo y corren a señalar a los demás como que fuera para los demás. Entonces, ahí es donde hay que tener esa prudencia, donde hay que tener ese tino para mantenerse y para sostenerse
en lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Los dones operan en fe. Lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase. Los dones operan en fe.